Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del versículo del 1 al 6, hoy, 22 de enero de 2020. En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte en medio. Y a ellos les preguntó: ¿está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o dejarla morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira, apenado por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y la mano quedó restablecida. Y en cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, una vez más con ustedes, y muchísimas gracias, les encomiendo siempre en mis oraciones. Cuando leamos la palabra de Dios, es decir, las Sagradas Escrituras, es para que tú y yo reflexionemos y para que lo que leemos lo interioricemos, lo meditemos y tratemos que nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestras costumbres sean a la manera de Dios. Es decir, que nuestra vida tiene cada día que ir asemejándose a la vida de Dios, crecer más en santidad. Las Sagradas Escrituras nos tienen que ir formando. Para ello, tú y yo tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos va diciendo en cada lectura que vamos haciendo todos los días. Y para ello, siempre pedir luces al Espíritu Santo, porque es Él quien nos va a ayudar a entender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, para no caer en criterios personales, en criterios de así pienso yo, esa es mi manera de ser, esa es mi manera de comportarme, nadie me va a cambiar, yo soy así. No, queridos hermanos, tú y yo tenemos cada día que asemejarnos más a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, no solo con su palabra, sino también con sus actos, con sus hechos. Señor, por eso va a decir: ejemplo os he dado, ¿cierto? Entonces, es importante que tú y yo, cada vez que leamos la palabra de Dios, o escuchemos en la Santa Misa, ¿no?, las lecturas, o a través de un sermón, o a través también de un buen libro, nos tiene que ayudar en el crecimiento de la vida espiritual. No hay que olvidarnos que en este mundo estamos de paso. Estamos de paso, nos vamos a ir y ojalá que nos vayamos de este mundo amando intensamente a Dios, haciendo las cosas que Él quiere, ¿no? Ya en lecturas anteriores, ¿no?, nos decía que a Dios le gusta más la obediencia que los sacrificios, ¿no? Le gusta que tú y yo obedezcamos. Entonces, así como nuestro Señor Jesucristo nos dio obediencia, ¿no?, nos dio ejemplo de obediencia, y una obediencia hasta la muerte y una muerte en cruz, el Hijo de Dios fue muy obediente, ¿no?, nos da ese ejemplo. Tú y yo también debemos procurar pues ser obedientes a los mandatos de nuestro Señor, que no son para oprimirnos, no son para
limitarnos, nada, todo lo contrario. Los mandamientos de Dios son para liberarnos. En este santo evangelio del día de hoy, vemos a un hombre que va a la sinagoga. Tiene una mano paralizada. Seguramente este hombre va a la sinagoga, al templo, va pidiendo a Dios su sanación, su curación, ¿no? Y va a hacer su oración, ¿no? Como tú y como yo, que también vamos al Señor a pedirle muchas cosas, ¿no? Él sabe, este hombre que tiene esta mano paralizada, sabe que allí va a encontrar la sanación, porque tiene fe, ¿no? Porque tiene fe. Y su oración es escuchada. Jesús llega a la sinagoga y inmediatamente, ¿no? Inmediatamente le dice a este hombre: levántate y ponte en medio. Este hombre no ofrece resistencia. Este hombre no se hace el desentendido. Este hombre inmediatamente se levanta y se pone en medio, ¿no? Obedece a las indicaciones del Señor. Es nuestra fe, queridos hermanos. Este hombre obedece porque cree en el Señor, le tiene fe. No sabe qué va a pasar, no sabe qué es lo que le va a hacer, no sabe cómo va a terminar esto, pero él se pone en pie y se pone en medio. Entonces Jesús, sabiendo que alrededor hay unos fariseos que en vez de ayudar al prójimo, de buscar el bien de los demás, en vez de servir al prójimo, está como acechando, como esas fieras carroñeras, ¿no? Para ver qué va a hacer Jesús y luego para ver en qué le podemos acusar, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir o qué es lo que va a hacer para que utilizando eso lo vamos a acusar? Lo vamos a acusar. Pero Jesús no tiene miedo a eso. Como ayer nos enseñaba y hoy también, pone por encima de la ley la dignidad de la persona humana. Ya decíamos ayer que la ley está al servicio del ser humano, es decir, la ley tiene que ayudar en el crecimiento de la dignidad de la persona. La ley no debe ser para tiranizar a la persona, para esclavizar a la persona, ¿no? Para menospreciar a la persona, ¿no? No es así. No, la ley no está para servirse a unos y a otros condenarlo. No es así. La ley debe estar al servicio, es decir, ayudar que las personas crezcan más en su dignidad, para que lleven una vida más digna, ¿cierto? Entonces, en eso consiste una ley en la que todos viviendo en comunidad, ¿no? Pues basados en una ley que está al servicio del ser humano, tengan una vida más fraterna, más concorde, más solidaria, más generosa. Es decir, la ley nos tiene que llevar a crecer como personas humanas, que a veces en la realidad vemos totalmente lo contrario. Incluso hay leyes que van en contra de la dignidad de la persona humana. Hay leyes que atentan contra la vida de la persona, especialmente los niños no nacidos, ¿no? Por una ley se determina que a estas semanas la mamá o el papá o familiar tiene derecho, entre comillas, a eliminar a ese bebé. Por una ley, ¿no?, de la eutanasia, ¿no?, tienen derecho a eliminar la vida de un ser humano, ¿no?, con cáncer, con enfermedad terminal. Entonces, no debe ser así, ¿no? Estas personas, los bebés, los niños, los adultos, las personas con enfermedades, pues también son para nosotros como ayudas en las que tú y yo podemos ejercer, ¿no?, las virtudes de la generosidad, de la solidaridad, de la fraternidad, ¿no? Entonces, no es como quitarnos
de encima ahora porque ya no nos sirve, ¿no? Ya esta persona no sirve para nada, más bien nos está estorbando, y con el falso sentimentalismo de que para que no sufra, mejor lo eliminamos. Hay leyes así, hay leyes así, ¿no? Entonces, y así hay muchos otros tipos de leyes que son inicuas, son injustas, y si no se arrepienten los que han dado estas leyes, cuenta darán a Dios, ¿verdad? Entonces, que tú y yo tengamos en claro que la ley está al servicio del ser humano para ayudarle a crecer en dignidad. Entonces el Señor, mirándolos con apenado por la dureza de su corazón, ¿no? Porque estos fariseos, en vez de buscar el bien, buscan su propio bien, se quieren servir de la religión, se quieren servir de la ley para su bienestar personal, pues el Señor va a decir a este hombre con la mano paralizada: extiende la mano, es decir, sánate, cúrate, de acuerdo a tu fe. Y este hombre se sana, ¿no? Este hombre queda con la mano restablecida. ¿Sí? Entonces tú y yo que nos acerquemos al Señor con un corazón dócil, ¿no? Con un corazón dispuesto a cambiar, pidamos al Señor que también nos cure este corazón muchas veces paralizado, ¿no? Muchas veces indolente, muchas veces que está encerrado en sí mismo y no miramos las necesidades de los demás, ¿no? O quizás también vemos las necesidades de los demás, pero no somos capaces de hacer algo más por esta persona, ¿no? Entonces, muchos veían a este hombre con la mano paralizada, pero y solo se quedaban en el mirar, no hacían más de repente, ¿no? Tú y yo, que no nos quedemos solamente en el mirar de las necesidades de otros hermanos, sino que también actuemos así como Jesús. Tratemos hasta donde nos es posible ayudar en la necesidad de los demás, ¿no? Por ejemplo, dando un buen consejo, ¿no? Animándolos a esta persona que está pasando un mal momento, haciéndole compañía, ¿no? También corrigiéndolo, ¿no? Entonces, los sacerdotes también debemos ser corregidos por ustedes los fieles, ¿no? Si no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, en la casa, en el hogar también, el esposo a la esposa y viceversa, los hijos a los papás también tienen ese deber de corregirlos, y nosotros dejarnos corregir también, para no tener un corazón paralizado, sino que nos acerquemos al Señor para que Él nos cure, nos limpie de todos estos pecados que tú y yo tenemos, y sigamos con corazón alegre, feliz, pues por este camino en la que tú y yo tenemos que llegar a la vida eterna, al cielo. Que la Santísima Virgen nos ayude y que Dios te siga bendiciendo.